La Asociación Misionera La Senda Antigua presenta su programa, El Sermón de Hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Bueno, hermanos, celebramos hoy 20, el Día del Padre. Es sin duda el día de nosotros y hoy nosotros somos los chineados. Gracias, hermano. Somos los chineados, así es que hoy podemos ser odiosos, pedantes y todo, ¿verdad? Hoy podemos ser echados, como siempre dicen ahí. Pero Dios es bueno, hermanos. Gracias al Padre porque Él es nuestro Padre, nuestro principal Padre. Él es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Dice, no nos dará a nosotros las cosas buenas, de calidad, de excelencia, aquello que nos va a servir para crecer espiritualmente, aquello que nos va a servir para fortalecernos, para ser más sabios, para poder parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, porque puede ser, hermano, yo no conozco el contexto de ninguno de nosotros, pero hay quienes venimos de una familia disfuncional, hay quienes venimos de una familia con muchos problemas, hay quienes venimos de una familia que tal vez nuestro padre desde muy pequeño nosotros se fue, o nuestra madre, o nos criamos con un tío, con los abuelos, lo que sea, hermanos. Pero hoy tenemos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un Padre, hermanos, que nos entiende en todo y que ha estado detrás de toda situación, en todo momento, bajo el control de Él. Nada se escapa de sus manos. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en Lucas 15. Vamos a estar meditando en Lucas 15, en el verso 11. Es aquella historia muy conocida, hermanos. La parábola del hijo pródigo. Y voy a leer, ustedes siguen con su vista y yo leo para ustedes. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cuando su hijo mayor,
Estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Qué historia más increíble, ¿verdad? No sé cuántas veces la hemos leído. Tal vez la hemos leído un montón de veces. Pero cada vez que la leemos, hermanos, nuestro corazón se llena. Podemos captar algo más de lo que es el amor y la misericordia, la bondad y lo maravilloso que es Dios Padre con nosotros, sus hijos. En esta parábola, hermanos, vamos a encontrar aquello que muchos han denominado la corona de todas las parábolas. Un escritor de apellido Dickens, él dice que esta es la historia corta más maravillosa jamás escrita. Y es así, es una historia maravillosa. En esta historia, como vemos, tiene por título El Hijo Pródigo. Pero yo creo que es un título mal puesto. Debería llamarse El Padre Pródigo o El Padre Amante. Porque pródigo significa dadivoso. Por eso le dicen el hijo pródigo, porque fue y desperdició sus bienes dándoselos a todo mundo en fiestas y todo. Pero debería ser al revés, debería ser el padre pródigo o el padre amante. Solo el padre es mencionado 12 veces en este relato y el hijo se menciona tan solo 8 veces. Eso quiere decir que la figura principal de esta parábola es el padre y no el hijo. Entonces vamos a enfocarnos hoy en la figura del padre en este relato, porque es la figura principal. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy, en esta historia ya tan conocida para nosotros. Y en esta historia, si la analizamos, vamos a encontrar 3 actos diferentes en esta historia. El primer acto es el padre con los 2 hijos juntos en la casa. El segundo acto va a ser del hijo lejos de casa. Y el tercer acto va a ser de ambos hijos de nuevo otra vez en la casa. Y vamos a ver qué el Señor nos tiene hoy sobre esta parábola. Y vamos a ver, hermanos, voy a hacerlo corto para poder, porque el fin de esta reunión es celebrar el Día del Padre. Sin embargo, no dejamos de lado la palabra, pero vamos a hacer un mensaje corto para poder compartir y tener comunión unos con otros, conocernos unos con otros, ¿verdad? Hacer un pueblo unido, una comunidad en comunión, después de haber meditado la palabra del Señor. Y vamos a ver, hermanos, que en el primer acto, el hijo lo primero que hace es rechazar su casa, renunciar o negar o rechazar todo lo que tenía en su casa, que fue lo que hizo cuando le pidió al padre que le diera la herencia. Eso, hermanos, en la costumbre judía no era algo muy común, pero tampoco era algo extraño, pero sí era como mal visto, porque eso es como decir, padre, dame tu herencia, dame lo que me corresponde de herencia antes de que tú te mueras. Y es un poquillo concho, ¿verdad? Suena un poquillo concho, pero lo primero que él hace es rechazar todo lo que tenía en su casa. Habla con su padre y le pide que le dé la herencia.
Y en la ley judía, hermanos, cuando un padre tenía 2 hijos, al hijo mayor le tocaban 2/3 partes y al hijo menor le tocaba 1/3 parte. Entonces, si leemos el texto, vamos a leer en el verso 12 que dice que el padre les repartió la herencia. Es decir, no solo le dio la parte al hijo menor, sino que también se la dio al hijo mayor. Es decir, les repartió la herencia, las 2/3 partes al mayor y 1/3 parte para el hijo menor. Y en esto, hermanos, vamos a ver, como les dije, que esto no era algo raro en ese entonces, en esa cultura, pero no era muy seguido que se daba. Ese es el primer acto, eso es lo que nos vamos a dar cuenta en el primer acto. En el segundo acto, vamos a ver, hermanos, que el hijo ya se encuentra lejos de la casa, ¿verdad? En una provincia lejana. Dice que ahí, en esa provincia, vive perdidamente y despilfarra toda la herencia que el padre le tiene. Vive perdidamente, lejos en esa provincia, se empobrece, lejos en esa provincia, queda sin nada, tiene que ir a cuidar cerdos. Lejos en esa provincia es cuando su corazón se vuelve a su casa nuevamente y empieza a recapacitar en su actuar, en su situación actual, y es cuando entonces él piensa en volver a la casa y en llegar ante el Padre y pedir y darle una petición. Y en esa petición él dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. En ese entonces los criados estaban en 3 categorías. Los siervos, ¿verdad? Los siervos eran los que se encargaban de administrar todos los negocios del padre, todos los negocios de la familia, comían con la familia, vivían dentro de la casa junto con la familia. También estaban los criados, que eran los que estaban bajo el mando de los siervos, que también eran muy allegados a la familia, vivían también dentro de la casa y ayudaban en la administración de los negocios de la familia. Y estaban los jornaleros, que, como la palabra lo dice, eran personas que se contrataban por jornada. Se iban y se buscaban en las calles y se contrataban por una jornada y se les pagaba lo que acordaban, y ellos no tenían parte en la familia, no vivían con la familia, no eran íntimos a la familia, eran simplemente jornaleros contratados. Y dice el hijo perdido, dice: me levantaré y le diré, iré a mi casa y le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros. Él sabía lo que había hecho. Él tenía un cargo de conciencia, se sentía mal, sabía la falta que había cometido, y lo único que piensa en decirle al padre no es: hazme como uno de tus siervos o hazme como uno de tus criados, sino hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó, ¿verdad? Y fue al padre. Y allá llegó, hermanos. Y en el tercer acto vamos a ver la recepción del hijo, el regreso del hijo en la casa, donde se encuentra con el padre y también donde llega el otro hijo. Esta historia nos dice que el padre lo vio de lejos. Es decir, no es que el padre estaba asomado en la ventana o salió al portón a ver hacia abajo a ver si veía al hijo. No. La idea principal del original es que el padre salía, se iba caminando por el camino y llegaba a cierto lugar, y ahí el padre se sentaba a esperar al hijo, a ver si lo veía. No lo esperaba desde la casa, él salía a buscarlo en el camino y se sentaba en un lugar, y ahí él se quedaba esperando, viendo por el camino, tal vez fijamente, a ver si veía a su hijo que venía de regreso. Imagínese usted, hermanos, era un anciano, era un señor anciano. Imagínese usted todos los días él levantándose, salir tal vez caminando por un camino empedrado, tal vez con bastón, y él iba todos los días fielmente caminando y llegaba a cierto lugar del camino, y ahí él se quedaba esperando, el anciano esperando a su hijo, porque lo amaba, porque le hacía falta, porque era el amor de su vida.
Eso era lo que hacía el anciano. Y dice que cuando lo vio de lejos, oiga, lo vio de lejos, no lo esperó. Cuando lo vio de lejos, dice que él salió a su encuentro. Imagínense usted ese viejito corriendo en esos caminos empedrados de ese entonces, que no eran ceras, no eran calles pavimentadas, eran calles llenas de piedra, y el padre salió corriendo cuando vio a su hijo de lejos a tocarlo, hermanos. Él estaba deseoso de abrazar a su hijo, y cuando llegó donde él, dice que lo abrazó. No lo regañó, no lo reprochó, hermano, no. Como hoy día vamos a encontrar un montón de predicaciones en YouTube, hermanos, de gente condenando. Hermanos, yo les voy a decir algo. La Biblia dice que el único atributo de Dios que se repite 3 veces es el de la santidad de Dios. Dios es santo, 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 y eso no debemos olvidarlo. Dios es un Dios santo, pero Dios es amor. Y el atributo de la santidad no puede pasar por encima del atributo del amor, ni el atributo de la justicia puede pasar por encima del atributo de la misericordia. Pero los atributos de Dios en su soberana sabiduría se comportan de una manera tan singular, hermanos, que Dios, dice la Biblia, que se complace más en la misericordia que en el juicio. Dios se complace más en amar a las personas. Y este relato, hermanos, nos está reflejando a nuestro Dios bendito como Padre en la figura del Padre de los 2 hijos. Y si usted lee el verso 2 del capítulo 15, dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les cuenta esta parábola porque quiere presentarle a los fariseos lo que es realmente el trato de Dios con la humanidad, con el hombre, con el pecador, con aquel que está perdido. El padre salió al encuentro de su hijo, y en ese encuentro con el hijo, en los hijos están representados los gentiles y el pueblo judío. El hijo menor viene a representar los gentiles, y el hijo mayor viene a representar los fariseos, el pueblo de Israel, que se creían los únicos, los escogidos, los chiquitos de papi, y ellos decían y llamaban a los gentiles perros. Y Jesús viene y les habla de una parábola en donde el mismo Dios, Él presenta a Dios como aquel anciano padre saliendo a encontrar a su hijo gentil y abrazarlo y a llenarlo de besos. Y eso fue lo que hizo Dios bendito, hermanos, saliendo a encontrar al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Así es que, hermanos, todos esos mensajes que vamos a encontrar en YouTube, donde muchos se disipulan hoy en día, donde muchos se adoctrinan hoy en día, mire, hermanos, son pasajes de gente fariseos. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Aquel publicano simplemente dice que no se atrevía ni tan siquiera a volver a mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Y el fariseo ahí diciendo: Señor, te doy gracias, porque no hago lo que hace este, no hago lo que hacen aquellos, yo guardo esto, guardo tu ley, guardo tu palabra, y se creían los más. Pero vamos a ver qué nos enseña la parábola del hijo pródigo. Dice que el padre salió al encuentro de él y lo besó. Literalmente la frase es: lo cubrió de besos. Entonces imagínese usted aquel anciano padre, después de haberse encontrado con su hijo y de abrazarlo, era de besarlo y de besarlo y de besarlo y de besarlo. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros, nuestro bendito Padre Celestial. Cuando venimos al encuentro con Él, nos abrazó, hermanos, y nos besó, y nos besó, y nos besó, y nos besó. Eso es lo que quiere decir Jesús aquí. Dice la Biblia que Dios se regocija sobre nosotros con cánticos. Y la palabra regocijar en el hebreo quiere decir que Dios se sonríe, que Dios se ríe. Entonces Dios se ríe, hermano, de nosotros y se goza con nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Y qué era lo que el hijo esperaba del padre cuando salió al encuentro del padre? En el verso 18 vamos a ver que lo que
el hijo pensaba era que el padre lo contratara como un jornalero. No esperaba que el padre lo recibiera como lo recibió. No, nunca esperaba eso. De hecho, el padre no lo dejó ni terminar lo que él iba a decir. Lo abrazó y lo besó y no lo dejó hablar. Y no solo eso, sino que ahí donde estaba, en ese abrazo y en esos besos, el hijo encontró perdón y aceptación del padre. Y en ese perdón y en esa aceptación, el padre, hermano, lo interrumpe, no lo deja terminar y llama a los criados que él tenía y les dice que traigan el manto púrpura y lo cubran. Era el manto del heredero nuevamente. El padre lo estaba restituyendo en la herencia de sus negocios, de su empresa, aunque él ya había malgastado todo, porque todo lo que tenía el padre era de los hijos. Puso un anillo que era como un sello con el cual el hijo podía empezar a hacer negocios y transacciones en nombre del padre. Nuevamente lo restituyó en su condición de honra. Puso zapatos porque los esclavos eran los únicos que no usaban zapatos. E hizo un banquete en su honor. Y tenemos, hermanos, si vamos a Romanos 8:17, vamos a ver qué es la herencia que tenemos nosotros en Cristo. Porque dice que le puso el manto. Y era un manto púrpura, hermano, que se le daba a los herederos. Y vamos a ver en Romanos 8:17 que dice de la siguiente forma: y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Oiga, herederos de Dios. ¿Quién es el testador? Dios. Y nosotros, sus herederos. Y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos, hermanos. Eso quiere decir que cuando aquí en la tierra alguien hereda a su hijo, los bienes son limitados y se acaban. Pero en Dios no, hermanos. En Dios no son así. En Dios la herencia no se acaba nunca. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una herencia maravillosa. Una herencia maravillosa. Miren lo que dice Salmo 16:6. El Salmo 16:6 dice así: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es esa herencia que nos ha tocado? Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 dice así, hermanos. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y aquí la luz es un símbolo del reino de los cielos. Es decir, hermanos, ¿a quién tengo yo en los cielos? Dice la Escritura, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Porque, hermanos, aquí podemos tener herencias materiales que no sirven para nada, que lo que dan son problemas, dolores de cabeza, que lo que da es que para que otros nos estafen, etcétera, etcétera. Pero la herencia que tenemos es una herencia celestial en el reino de los cielos, hermano. Esa es la herencia de todos nosotros. Esa es la herencia que nos ha dado el Padre. Todo lo que el reino de Dios implica, todo, su presencia eternamente, sentarnos con Él en el trono. Oiga, usted como heredero del bendito Padre se va a sentar junto al Padre en su trono celestial. No va a estar en un trono aparte. Va a estar sentado con su Padre, con el Señor Jesucristo en el trono, los dos juntos. Qué herencia más maravillosa. Si comparamos eso con los bienes de esta tierra, ¿qué comparación hay? Ninguna. Esa es la herencia que el Señor nos ha dado. Y tenemos, hermanos, que el hijo, cuando se entera que el hijo mayor se entera que el hijo menor llegó,
Él llega a la casa y lo primero que hace es indagar. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es tanto escándalo? ¿Por qué la fiesta? Y le cuentan que su hermano ha regresado y el padre hizo fiesta para él. Entonces se enoja porque el corazón del hijo mayor no era igual que el corazón del padre. El corazón de los fariseos no era igual que el corazón del padre. El padre estaba deseoso de darle a su hijo perdido misericordia, amor, benevolencia, abrazarlo, besarlo. ¿Cuántas veces nuestro corazón no es igual al corazón de nuestro Padre Celestial? Y no tenemos la misericordia ni la clemencia con los demás que deberíamos tener, porque no nos consideramos a nosotros mismos. Nos creemos que ya alcanzamos las alturas y estamos por encima de todos los demás, y no es así, hermano, no es así. El hijo, en el verso 30, dice, cuando llega tu hijo, no lo llama ni tan siquiera hermano. Le dice, cuando llega tu hijo, con desprecio, con insolencia. Y no solo eso, sino que también manifiesta su hipocresía. ¿Cuántas veces yo he trabajado aquí, he sido fiel, he sido emponchado, y tú nunca has hecho nada para mí, una fiesta? Porque lo que el hijo mayor tenía era obligación. Responsabilidad por obligación, no responsabilidad por amor. Por eso, hermanos, a mí me molesta, sinceramente, cuando alguien viene y cree que diezmando y ofrendando grandes cantidades va a obtener el favor de Dios. Porque yo como hijo, yo quisiera darle a mis padres por amor a ellos, no para recibir nada a cambio de ellos. Y el hijo no tenía ese corazón, el hijo mayor no tenía ese corazón. Cumplía por obligación y no por amor. ¿Y qué vamos a concluir de todo esto, hermano? Ya para ir terminando. ¿Qué vamos a concluir? ¿Cuál es la razón de esta historia? Como vimos en el verso 2 del capítulo 15, la razón de esta historia que Jesús cuenta es porque Él quiere contrastar el corazón de los fariseos con el corazón del Padre Celestial. Esos fariseos señaladores, juzgadores, condenadores, legalistas, con el corazón del Padre. Porque el hijo mayor vivía en la casa del Padre, en la hacienda del Padre, pero su corazón estaba muy lejos del Padre. Y el hijo menor, viviendo perdidamente en una provincia apartada, tenía el corazón cerca del Padre. Cada vez que gastaba el dinero, el Padre estaba presente. Y en su situación más crítica, el Padre estuvo presente. Entonces podemos ver, hermanos, que podemos estar muy lejos, pero bien cerca. O podemos estar muy cerca, pero bien lejos del corazón del Padre. Así es que en esta historia podemos ver a un padre que nunca dejó de amar al hijo pródigo. Lo amó cuando se fue, lo amó cuando despilfarró el dinero, y lo amó cuando regresó. Y lo seguirá amando toda la vida. Por la eternidad el Padre nos seguirá amando, a usted y a mí, que somos ese hijo pródigo, que día a día le fallamos, que día a día, hermano, hacemos cosas incorrectas, ofendemos su santidad con nuestros actos, somos orgullosos, somos hipócritas, somos todo lo que somos, pero el Padre día con día nos sigue amando. Ese es el maravilloso y bendito Dios que tenemos. Y esto nos enseña, hermanos, que el hijo menor, él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Eso nos enseña que la salvación es algo no de la mente y no del corazón, sino de la voluntad. La salvación es algo de la voluntad. Debemos tener voluntad como la tuvo el hijo menor. Incline sus oídos, su cabeza, y cierre sus ojos, hermano. Y escuche atentamente la voz del Señor en esta mañana. No sé qué le vaya a decir el Padre hoy a usted. No sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su corazón,
No sé si usted será de los que están cerca pero lejos, o si es de los que está lejos pero bien cerca. El Señor conoce su corazón. El Señor conoce su situación. Pero hoy el Señor quiere ser ese padre amante para usted. Hoy el Señor quiere salir a su encuentro. Hoy el Señor está en el camino esperándolo. Hoy el Señor quiere abrazarlo y quiere besarlo, quiere llenarlo de besos. Hoy Dios quiere ser su Padre amante. Bendito Dios, oh amado Jesús. Presento, Señor.